Hola, bienvenidos a Grandes Ríos, soy señor Pixel. Primero que todo les deseo un feliz año a todos. Espero la hayan pasado muy bien en vacaciones o si les tocó trabajar, pues también, aunque me tomé un descanso para hacer los videos, me tocó lastimosamente trabajar y además de eso viajar. Por eso no les pude traer más videos, pero ya volvimos. En este episodio vamos a continuar construyendo la marina y también les voy a contar cómo va a ser el futuro de este canal. Que con este receso que tuve, se me ocurrieron varias ideas para este nuevo año. Entonces, por lo pronto, ya tengo pensado en dos nuevas series. Una de ellas será en Cities Skyline 1 y la otra será en Cities Skyline 2. Pero más adelante les cuento los detalles mientras comienzo a construir lo que será esta parte de la marina que quedó faltando en el episodio pasado. Lo primero que voy a hacer es modificar un poco el terreno en esta zona, que es donde va a simular todo lo que es la marina. Obviamente no tengo assets de barcos, entonces simplemente será simular esa zona. Y también lo que hago es crear una barrera que va a proteger como esa marina con una carretera y detallándola con un poco de piedras, que es como más o menos si uno ve en la realidad este tipo de estructuras, siempre tiene como una protección con piedras, me imagino pues para reducir el oleaje que viene del mar. Otro proyecto grande que voy a hacer en este episodio es crear el túnel que hace un tiempo les había comentado, que era conectar esta zona de Los Ángeles con el downtown a través de un túnel que va por toda la montaña, que veremos más adelante, y será el túnel más largo con un viaducto también para conectar con la parte de las granjas y esa parte pues comunica con el downtown. Así será una conexión mucho más rápida entre toda la parte central del mapa y esta parte donde tenemos pues el turismo. Ahora sí comenzamos a construir la marina. Esta técnica pues la han mostrado varios creadores de contenido, que es usar las calles peatonales para construir esos caminos donde van a parquear los botes. En este caso todavía no tengo assets de botes, que me imagino que debe existir por lo menos el del crucero, pero se me hace demasiado grande como para incluirlo acá. Entonces esto sería como la base, primero construir esta zona y si en algún momento ya tenemos assets, ir incluyendo los detalles para todo este lugar. Para finalizar esta parte entonces amplío un poco este terreno y lo que hago es construir un poco más de comercio y un condominio que será como en toda esta esquina que falta por rellenar. Digamos que en estos momentos no tengo nada de demanda de residentes, solo tengo de comercio, entonces pondré un poco más de comercio en toda esta zona que falta por incluir y ya después miraré cuando haya más demanda de residencias, incluir mucho más edificios para que amplíe mucho más la población, porque ha ido decayendo con el tiempo. No sé si es algún bug o algo que ha pasado con este mapa, o bueno, con toda la ciudad, pero cada vez empieza a haber menos gente
Y no sé qué pasa, es como muy raro lo que está pasando con esta ciudad después de los errores que tuvo, pero por ahora seguiré dejándola así porque igual pues hay una buena cantidad de ciudadanos. Desde Series 1 siempre me ha gustado utilizar Movit para construir condominios con edificios, juntarlos y moverlos como para que quede un condominio mucho más grande o un edificio mucho más grande. Menos mal en esta versión 2 también existe esa forma de poder crear nuevos edificios con lo que ya hay dentro del juego a través de Movit. Y otra cosa que me gusta, pues que uno puede eliminar completamente esas vallas de publicidad, porque eso pues le resta un poco de estética a esos edificios. Entonces, si uno quiere volverlo como si fuera un hotel o una residencia de alta calidad, pues esos vallas de publicidad se ven muy feo y menos mal uno las puede retirar. Y listo, así con un poco más de árboles que rellenan algunas zonas en las que no sé, digamos, qué poner y ayuda muchísimo pues a la decoración. Termino esta zona en la que ya queda todo mucho más detallado y mucho más completo a lo que pues había creado en el episodio anterior. A veces me molesta un poco esto que no puedo solucionar, que el terreno no se fija como debería ser, ya que es una barrera y el terreno no se queda bien y siempre queda como ese problema gráfico aquí que se ven como los polígonos y queda horrible, pero bueno, no sé si es algo el juego o la calidad que le tengo y se ve feo. Lo mejor para estas zonas en las que uno no sabe qué hacer con el terreno ni quiere poner como barreras es utilizar los árboles para rellenar y creo que funciona mucho mejor a ponerse a intentar a poner otras cosas más detalles, sino que con eso ya queda suficiente. No hay que matarse tanto en estas zonas, pues porque eso no se va a ver mucho. Y así es como queda toda esta zona de la marina. Ahora será agregar un poco más de comercio al lado derecho, en donde rellenaré un poco más esa zona faltante, que como es tan cerca al puerto, creo que no necesita ser algo muy como de clase alta, sino que lo siento que es como un barrio mucho más, digamos, algo más comercial o un poco de clase un poco más baja. Entonces utilizaré pensando en esos edificios británicos que pusieron, crear como un conjunto residencial en el que sea como de clase, digamos, media, por así decirlo y rellenar esta zona con pura clase comercial que sería ya zonificando y no poniendo uno a uno los edificios.
Hablando de proyectos futuros, en esta zona lo que se me ocurrió es construir el primer estadio grande. Obviamente ese estadio tocará hacerlo con mods y assets descargados. Será como un complejo deportivo muy al estilo norteamericano, donde tendrá un estadio súper gigante, una zona llena de parqueaderos y una zona pues como de parque. Lastimosamente pues el juego no pone eso como algo turístico como pasaba en el uno, y espero que en algún momento hagan un DLC como de estadios que se puedan usar y que atraigan turistas. Pero mientras tanto, pues lo vamos a hacer, digamos, manualmente. Y aunque el espacio no es muy grande para colocar varios complejos deportivos, creo que solo me dará como para crear un estadio. Creo que será suficiente el espacio pues para construir. Para eso, digamos, pues aquí aplano toda esta zona, que en el futuro pues será todo esta parte del estadio. Ya continuando ampliando la avenida que viene pues del centro de Los Ángeles, entonces empiezo aquí ya a colocar la autopista, que es lo que va a hacer el túnel más grande de la ciudad, que va a ir por toda esta montaña, va a atravesarla y lo conectará con las granjas para que las personas que vengan del downtown puedan utilizar esta zona directamente y puedan llegar mucho más rápido. Y bueno, así es como atravesaría toda la montaña. Y allá vemos que al fondo ya llega a donde están las granjas y donde se conectaría todo. Siempre es que salen pequeños errores visuales en el juego, entonces aquí es solo modificar un poco la montaña para que el túnel no se vea. En alguna parte dejé esa zona, esos detallitos como que se abre el túnel en algunas partes que creo que se ve interesante. Y aquí vemos cómo llega a esa parte de las granjas y ya empieza a los carros a utilizarlo. También pues quité algunos pilotes de el puente porque en las autopistas normalmente se ponen demasiadas columnas y pues no pueden atravesar los ferries en esta zona, entonces toca manualmente eliminarlos. Y bueno, mientras empiezo a construir un poco más ampliando la zona residencial y comercial, entonces les cuento lo que he estado pensando para el canal. Primero que todo, quiero hacer de nuevo una serie para Cities Skylines 1, pero es algo muy específico y es escoger un mapa que, digamos, no sea totalmente plano, sino que tenga como algún tipo de colinas, montañas, que sea más que todo una isla o que tenga como, digamos, una diversidad en el terreno muy grande, porque lo principal que quiero hacer es construir, digamos, una ciudad o donde tenga varias ciudades que no tienen ningún transporte público. Cada ciudad tendrá un estilo porque pues sabemos que hay muchísimos DLCs con varios estilos en los que yo los había usado en las primeras series que hice, pero en este caso pues quiero es que cada ciudad tenga un estilo diferente en el que ninguna tiene ningún tipo de transporte público. Y lo que quiero con esta serie es usar todos los estilos de transporte público que tiene el juego. En Cities 2, pues obviamente no se puede hacer eso porque apenas se está iniciando, no hay assets, no hay otros modos de transporte, además del bus, tranvía y trenes y ferry.
Pero en Series 1 sí hay demasiados modos de transporte que se pueden usar y por eso quiero que el terreno también se dé para que yo pueda construir muchas de esas, digamos, de esos modos. Entonces usar ferries para conectar entre islas, por ejemplo, o usar el teleférico para conectar una zona montañosa y que todo tenga conexión, digamos, como centros de conexiones, que eso es lo principal, construir como centros de conexiones donde haya varios modos de transporte. Y eso pues será la idea principal de esta nueva serie, que es como quiero darle como un homenaje a todo lo que tuvo Series 1 en la parte de transporte. ¿Por qué? Porque, digamos, los desarrolladores construyeron Series 1, pero antes de eso habían hecho Series in Motion y yo siento que al juego siempre le ha faltado como ese estilo de Series in Motion de gestionar el transporte. Y en este caso lo quiero hacer con esta serie, gestionar mucho más el transporte que gestionar, digamos, la ciudad. Para eso obviamente tendré que construir primero las ciudades y después ya empezar a darle como esa gestión a todo el transporte y hacer como todos los tipos de conexiones para que los Sims no usen tanto los carros. La segunda serie, pero eso yo creo que será mucho más adelante en el año porque pues la idea es alternar entre Grandes Ríos y la nueva serie de Series 1. Espero que me den los tiempos pues para hacer las dos en el mismo cronograma, por así decirlo. Pero esta nueva serie que será mucho más adelante en el año y pues estoy esperando también es para que cuando ya se agreguen todos los nuevos estilos de edificios, de assets, que es las regiones, la de Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China, Japón, etcétera. Digamos, crear una ciudad que se va a ir progresando con el tiempo. Para eso, esa ciudad pues va a tener dinero limitado, muy diferente a lo que he construido ahora. La progresión va a ser mucho más lenta y va a ser, digamos, como más orgánico, pero también como más planificado. Porque siento que con Grandes Ríos me he ido muy rápido en cada uno de los capítulos y cada ciudad se ha construido muy rápido. Quiero hacer una serie un poco más lenta en la que todo sea mucho más progresivo y se vaya desarrollando poco a poco las ciudades. Pero van a tener cada una de esas ciudades que va a estar en ese mapa, va a tener un estilo que va a ser, yo creo que más europeo que lo que hemos hecho ahora, que es muy norteamericano, muy de grillas rectangulares, sino que va a ser un poco más orgánico y más pensado en lo que es como el estilo europeo. Y con eso sería como este año. Obviamente me gustaría construir como, de desarrollar como nuevas series, más de las que les cuento. Tengo muchas ideas en mente, pero creo que por ahora serían esas, pues porque el tiempo creo que solo me va a dar para eso. Y pues espero que les guste, digamos, estas ideas que he estado pensando, porque ya llevo pensándolas desde un tiempo. Y pues ahora con este break que tuve, pues creo que ya más o menos lo tengo desarrollado. Tengo que pensar un poco, volver a ver cómo funciona Series 1 en cuanto a los mods y todo. Si lo voy a hacer con algo de mods o solo vanilla, porque utilizar mods en Series 1 es demasiado complejo y el juego empieza a ponerse cada vez más lento cada vez que uno le agrega más cosas. Entonces, quiero que sea mucho más simple de lo que hice, por ejemplo, en New Delta y lo que hice en Green Islands, que obviamente ahí usé de todo y a la final pues ya no podía ni abrir el mapa guardado. Bueno, aquí para finalizar le pongo algunos detalles de árboles para este conjunto que les había comentado antes. Entonces son como un conjunto de edificios de clase media, que es lo que va a terminar rellenando como toda esta zona. Y los zona comercial que queda enfrente pues de la marina. Para finalizar toda esta zona,
Vi que hay unas casas en el paquete de Reino Unido, que fue el que descargué y utilicé para construir Boston, que son como una especie de mansiones, y aunque el estilo obviamente no es muy exacto de lo que se usa en Estados Unidos o en, digamos, Los Ángeles, creo que como funciona muy bien como para crear estos suburbios de estas mansiones en esta zona que todavía tenía despejada, y pues se ve bien. Claramente no es el estilo adecuado para usarlo como en algo norteamericano, sobre todo con las mansiones que tenía puestas al lado, pero igual de pronto uno no sabe en Los Ángeles haya algún estilo de casa que sea inspirado en como la arquitectura británica y puede funcionar también. Y lo que falta es construir una línea de buses que conecte tanto la estación de tren, que pues ya funciona muy bien y que llega demasiada gente ahí, como con el puerto y las zonas nuevas. Digamos, el puerto todavía no lo usan muchas personas, pero yo creo que conectándolo con esta línea de buses en algún momento pues será una buena opción para los que vienen de otras ciudades y del downtown, que puedan llegar como a toda esta parte de la ciudad mucho más fácil. Y con eso terminamos este episodio. Ya tenemos un poco más desarrollada como esta zona y iré desarrollando como estas zonas que han quedado como más vacías. También iré ampliando un poco más el transporte porque veo que está como muy quedado en algunas conexiones que me podrían servir creando líneas de buses o tranvía, que ese sería el siguiente episodio. Y luego ahí sí crear como el complejo deportivo. También estoy pensando en crear una zona nueva donde va a ser una ciudad más inspirada en Nueva York, pero estoy esperando ver cómo vienen los nuevos paquetes que faltan
que son los de Estados Unidos del Este y del Oeste, que de pronto me pueden servir mucho para usarlo en esa parte nueva de la ciudad que estoy pensando. Me cuentan en los comentarios qué les parece las nuevas ideas para esas nuevas series y cómo les parece este nuevo episodio de este nuevo año. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.